en corbata con la entrevista siempre clásica de este programa. Esta vez, obviamente, el tema es el emprendimiento. Lo hemos discutido acá, emprender en Chile y no morir en el intento. Con el responsable en la moneda del emprendimiento en nuestro país, el ministro de Economía, José Ramón Valente. Ministro, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Ministro, una semana que ha estado generosa no solamente en temas de emprendimiento, en temas de presupuesto, cifras del comercio tuvimos, cifras del desempleo, pero vamos a partir con el indicador que movió la balanza. El proyecto de ley de presupuesto, el proyecto más esperado durante el año. Revisemos. Es el proyecto más esperado todos los años en materia económica. Hablamos del presupuesto de la Nación, que debe entrar al Congreso para su discusión como fecha tope el 30 de septiembre. Y tiene 2 meses para su aprobación. Para el 2019, el gobierno propone un alza del gasto público del 3,2%. Es el menor crecimiento del gasto desde el año 2011. Seguridad ciudadana, infancia, salud, educación serán algunas de las prioridades. 73.470 millones de dólares es lo que estima gastar el Estado en el año 2019. Presupuesto que debiera ver la luz el 30 de noviembre próximo. Ya, eso con el presupuesto, ministro. Antes de ir al emprendimiento, le quiero preguntar por las cifras del comercio, las cifras del desempleo. Que uno, si las mira solamente los números, uno dice está un poco desanclado con los niveles de crecimiento que ha tenido la economía. Un tercer trimestre en 5,3, pero un desempleo que se mantiene arriba y las cifras del comercio que no dejaron contento a nadie. ¿Cómo se explica esta bipolaridad de la economía? Bueno, yo creo que no hay nada bipolar, ¿ya? Porque claramente cuando las economías crecen uno no puede separar el crecimiento de la economía, que al final uno lo suma de los crecimientos que están teniendo los distintos sectores. No es que salga un número como volando, así que es el crecimiento y llegó y después está desanclado del otro. Esto es la recolección de cifras que efectivamente son reales. A veces se dice, es que el crecimiento no le está llegando a la gente. No, si las cifras de crecimiento se construyen desde la gente, desde las empresas, desde los emprendedores. Y por lo tanto es el resumen de que efectivamente la actividad económica está siendo mejor. Ahora, datos puntuales de un mes, datos sectoriales de un sector en particular, siempre nos van a estar entregando sorpresas. En la cifra de comercio, por ejemplo, tenemos un poquito sucia la cifra por el factor de la masiva llegada de los argentinos el año pasado. Entonces, obviamente, hubo una masiva llegada de argentinos porque el tipo de cambio les favorecía, venían con maletas, los veíamos, ¿te acuerdas que había muchos reportajes? Bueno, eso se acabó, porque Argentina devaluó su moneda, hoy día les sale caro a los argentinos venir a Chile y eso se terminó y obviamente eso nos está ensuciando las cifras. Pero hay otros factores, obviamente que la canasta familiar de los chilenos siempre está cambiando. Pero, ministro, cortito, este gobierno quizás no pecó también de generar muchas expectativas. La gente se generó muchas expectativas, repito el concepto, sobre todo en la cifra del desempleo. Uno ve el crecimiento alto, pero mucha gente sale a buscar trabajo ante este clima un poco de expectativas altas, pero no responde la economía quizás con el mismo ritmo. Mira, lo que nosotros como gobierno dijimos es que teníamos que mejorar la cantidad, pero sobre todo la calidad del empleo. Y ciertamente el empleo asalariado ha estado creciendo. ¿Qué significa empleo asalariado? Significa el empleo con contrato. Cuando tú ves, por ejemplo, las afiliaciones a las AFP, están creciendo 3,8% año con año. No crecían ni 1% hace un año atrás. O sea, los contratos de trabajo, el empleo de calidad está creciendo. De hecho, la cifra agregada es que crecen al 1,2, 1,3% en 12 meses después de haber estado cayendo en los años anteriores. Cierto que la cifra de desempleo nos gustaría que fuese más baja, por supuesto. Es 7,3% y vamos a ir bajando a través en lo que queda del año. Pero parte de eso tiene que ver con lo que tú decías. Mucha gente salió a buscar, sobre todo mujeres, salieron a buscar empleo. Algunas lo están encontrando, otras lo van a encontrar. Pero vamos al tema justamente del programa. Soledad Obando, en este escenario, emprender en Chile. Yo tengo una pregunta para el ministro. ¿Cuánto del presupuesto para el próximo año, ministro, se va a invertir en emprendimiento y particularmente en facilitarle la vida a los emprendedores en su relación con el Estado y con toda la red de fomento y de apoyo que hay para los emprendedores desde el Estado? Pues tú sabes, Soledad, que prioridad del Ministerio de Economía, que me toca dirigir, porque el presidente así me lo pidió, es levantar barreras al emprendimiento, levantar barreras
a quienes quieren iniciar un nuevo negocio y lo hemos demostrado en varias iniciativas. Por ejemplo, hemos estado tramitando la ley de pago a 30 días. Esa es una ley, ¿no es cierto?, que por más de 15 años... Más de 15 años de discusión, más de 15 años de ir, venir, decir, mira, podríamos hacerlo así, podríamos hacerlo así. Nosotros la verdad que dijimos, bueno, esto ya no da para más desde el punto de vista de la discusión. No es creíble seguir hablando del tema sin hacer algo por el tema. Y por lo tanto, estamos en las últimas etapas de la tramitación en el Congreso de algo que va a ser, espero, ¿no es cierto?, muy bienvenido y probablemente la noticia del año para las pymes y los emprendedores. ¿Y cuándo puede ver la luz esa ley? Bueno, nosotros, la verdad que estamos, ya está aprobado en la Cámara de Diputados. Este es un proyecto que venía del Senado, vuelve al Senado ahora y nos queda muy poquito, digamos. Tú sabes que los tiempos del Senado, pero de todas maneras, nuestra expectativa es que salga antes de fin de año, de todas maneras. Sí, no depende enteramente de nosotros, depende, ¿no es cierto?, de que tenemos que ponernos de acuerdo en todas las últimas instancias que sean, pero nuestra expectativa es que salga antes de fin de año. Pero además de eso, sí. Y te iba para contestarte, creamos en el Ministerio de Economía la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional Open. ¿Por qué creamos esa oficina? Porque creemos que el tema de productividad, de hacer más con lo mismo o hacer más con menos, incluso mejor, es vital para que este país, ¿no es cierto?, pueda crecer en adelante. Y se llama de emprendimiento porque creemos que los emprendedores son justamente los que le dan, ¿no es cierto?, esa fuerza que se necesita para que este país sea más productivo y más competitivo. Son los emprendedores los que traen nuevas ideas, son los emprendedores los que desafían a los incumbentes, son los emprendedores los que dicen, esto que hace estas empresas lo llevan haciendo 20 años de la misma forma, yo lo voy a hacer de una forma distinta. Entonces, ¿de qué se trata lo de esta oficina? Se trata de que, aparte de los programas de apoyo directo al emprendimiento, tenemos en Chile una cantidad de normativas que les ponen piedras en los zapatos, que les hacen difícil el emprendimiento, tenemos barreras de entrada, tenemos privilegios en algunos sectores. Bueno, esta oficina se trata de eliminar privilegios, de hacer más fácil la entrada al emprendimiento, de facilitarle la vida a todos esos emprendedores que hoy día son un 70%, tú debes saber perfectamente, pero 70% de los chilenos dicen, me gustaría ser emprendedor. Bueno, estamos tratando de facilitarle la vida a todos esos. Lo discutíamos antes aquí en el panel y Marcelo Gutiérrez te dejó la palabra. Los grandes empresarios parece que le temen un poquito a estos piscinazos del emprendimiento, ¿no? Eso lo dijo Corner Shop. Yo trabajo con los grandes empresas. Yo creo que la gran empresa por primera vez necesita frescura de emprendimiento. La grande empresa necesita... O sea, no tiene la frescura, la necesita. Pero, a ver, hoy día, con todo el cariño del mundo, yo te soy José Ramón porque es domingo. Los lunes tengo ministro. ¿Sí? Es domingo, por favor. Es que hoy día cambió tanto esta cuestión, una velocidad vertiginosa. Nosotros que somos una empresa de innovación y emprendimiento, yo soy el más lento en mi empresa porque los cabros jóvenes vienen con otra mirada. Entonces las empresas grandes no logran entender esta economía buena. Corner Shop ya mostró lo que pasó, ¿no es cierto? Pero la pregunta 30 días la contestó y brillante el ministro, ojalá que salga este año. Pero yo le quería hablar algo yo le llamo cooperativismo moderno, pero yo le llamo orquestación de valor. Que todos sabemos que hoy día varios pymes pueden dar una gran solución a un grande. Y el presidente ha hablado esto, entonces quisiera saber de primera persona en qué está el ministerio respecto a las cooperativas modernas, de poder juntar varias pymes y llevar una solución a un grande. Bueno, el fondo, hay que la gente en la casa entienda por qué organizarse como cooperativa, por qué no organizarse como empresa, pero básicamente, moderna, ¿no es cierto?, el tema de cooperativa moderna me recuerda cuando me regalan unos calcetines y me dicen, no, mire, unos calcetines pero bonitos. Cooperativa, hablemos de cooperativa nomás. Sí. Bueno, la colaboración cooperativa, mira, la cooperativa tiene un rol muy claro, ¿no es cierto? Tiene un rol muy claro. El cooperativismo es decir, mire, aquí cuando hay empresarios chiquititos, que se enfrentan a un mercado muy grande, obviamente tiene mucho sentido juntarse entre muchos para en el fondo hacer que los costos de venderle a un grande se distribuyan entre todos. Una persona que tiene una parcela de 1 hectárea o 2 hectáreas de arándano o de frambuesa le va a ser probablemente muy difícil llevar, no sé, a Walmart o llegar a vender, ¿no es cierto?, en Amazon Fresh, para ponerlo incluso más, digamos, afuera. Pero en cambio, si tú juntas a esa 1 hectárea con otra hectárea y logras, ¿no es cierto?, una producción suficientemente grande, entonces ya puedes tener un container, ya puedes estar pensando en hablar con un comprador grande, y de eso se trata el cooperativismo, y yo creo que tiene un rol muy interesante en la economía. Y desde el Ministerio de Economía nosotros tenemos una división para atender a cooperativas que tiene dos, básicamente, separaciones: fomento de cooperativas y supervisión de cooperativas. Y ahí estamos. Así que bienvenido. Antes de seguir con las preguntas, vamos a ir a una experiencia colaborativa
tiene que ver con una sección clásica de este programa, tiene que ver con Fuera de la Caja, una experiencia en que se juntan el que necesita y el que puede dar la herramienta. Fuera de la Caja, aquí en Sin Corbata, seguimos discutiendo el tema del emprendimiento. Se ha convertido en un fenómeno en los últimos años. El crowdfunding o financiamiento colectivo apareció como un nuevo sistema para las pequeñas y medianas empresas que necesitan fondos para crecer y en muchos casos también para sobrevivir. Con eso en mente, en 2011 nació Cumplo, una plataforma de financiamiento colaborativo que buscaba innovar en el mercado financiero. Y lo logró porque rápidamente se convirtió en el programa de crowdfunding más grande de América Latina. La fórmula del éxito de este emprendimiento creado por Nicolás Chea es sencilla. Sube esta solicitud a una plataforma digital y esta solicitud la ven una red de inversionistas que son personas naturales o fondos de inversión que pueden invertir desde 100.000 pesos y le prestan la plata al solicitante del crédito. Esta alternativa al factoring tradicional y con tasas justas llamó la atención de Héctor Hurtado, un emprendedor de la construcción que notó que algo faltaba en su rubro, las bombas de hormigón. Con la necesidad de financiamiento entró a la página de Cumplo en noviembre de 2012. Desde ese momento su vida cambió. El emprendedor para sustentarse tiene que pedir en la banca un crédito simultáneo, sacar un crédito en un banco y sacar crédito en otro y en otro. La plataforma Cumplo, en el caso de nosotros, se transforma en la alternativa B de la banca. Y nosotros fuimos la primera empresa que sacamos un crédito importante en Cumplo. El camino al éxito de Cumplo no fue fácil, incluso fueron denunciados por bancos y financieras, un obstáculo que deja de manifiesto que la innovación tiene grandes barreras. Por eso el llamado de Cumplo es claro. Cuando uno confía en una pyme, cuando uno confía en un proyecto y le presta dinero, lo que está haciendo es generar empleo, lo que está haciendo es ayudarlo a tener capital para poder seguir creciendo, para que pueda seguir ganando solicitaciones y así seguir creciendo y al final es beneficio para todos. Con una red de 4.600 inversionistas y cerca de 1.400 pymes beneficiadas, Cumplo ya está instalada en 6 regiones del país y en México, uno de los mercados más grandes de América Latina, lo que demuestra que en las ideas para soluciones cotidianas se puede lograr el éxito. Ya en esas pequeñas ideas está el éxito. Josefa Villarroel, seguimos conversando con el ministro de Economía. Sí, ministro, yo le quiero preguntar que en el lanzamiento del informe GEM, yo lo escuché decir que se iba a acabar el respirador artificial para algunos emprendedores que a veces estaban un poco enfermos de concursitis. Pero mi pregunta es, ¿se van a acabar también los fondos para quienes arriendan o operan esos respiradores artificiales? Y en ese sentido me estoy refiriendo a agentes intermediarios, incubadoras o incluso Venture Capital que tienen algún tipo de apoyo estatal. Mira, a lo que te refieres tú, y te agradezco la pregunta, a lo que te refieres tú es básicamente que ustedes estuvieron discutiendo emprendimiento. El emprendimiento es un tema en que uno tiene una idea, la implementa y tiene que estar dispuesto a que esa idea eventualmente no le vaya bien y dejarla morir y emprender de nuevo. Sabemos que es así, de hecho, ustedes lo escuché hablando, ¿no es cierto?, de Corner Shop, ellos mismos, la gente de Corner Shop ha dicho, mire, emprendimos, nos fue bien, emprendimos, nos fue mal, emprendimos, nos fue bien. Ese es más o menos lo que ocurre muchas veces. Entonces, el problema que tiene a veces algunos de los programas de fomento es que la gente se aferra a ellos como si fuese, ¿no es cierto?, una botella de oxígeno. Y se aferra a ellos y no deja morir sus propios emprendimientos y se mantienen ahí en forma artificial. A eso es lo que yo me refería y yo creo que eso no es una buena decisión desde el punto de vista, no es un buen uso de los recursos del Estado y tampoco es un buen uso del tiempo y de los talentos de esos emprendedores. Ahora, ¿qué está haciendo el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, y con el Ministerio de Economía? Nos hemos enfrentado a una Corfo que desde el punto de vista de los emprendedores es un poquito difícil, porque tiene muchos programas. Navegar en todos los programas de la Corfo hay que ser demasiado experto. Y cuando tú no eres experto, entonces al final tienes que recurrir a intermediarios. Y esos intermediarios, nosotros se llevan parte del financiamiento que está proveyendo el gobierno. Entonces lo que queremos y lo que estamos haciendo con, digamos, insisto, con Sebastián Sichel, es reducir de tal manera que la interfaz entre Corfo y los emprendedores sea más sencilla. Reducir el número de programas de tal manera que de esa manera reducimos también el número de intermediarios. Sabemos que, de hecho, ¿no es cierto?, todo este mundo nuevo de la economía del futuro es tratar de reducir intermediarios. Bueno, tenemos que partir por casa. Gastón. Bueno, yo quiero agregar un tema que va por esto de los elementos agregados que explican lo que pasa en la economía. ¿Qué pasa, cierto? Son temas de ambiente, son temas que no son de un sector
Y por eso me gustaría ir más allá de lo que es el apoyo directo a emprendimientos específicos o bien a nivel incluso sectorial. ¿Qué podemos hacer para crear ambientes urbanos, ciudades competitivas, capaces de atraer talento, inversiones y emprendimiento, que es la línea que se está viendo a nivel internacional? O sea, ya el tema no es de desarrollos países, a nivel de ciudades, con comunidades empoderadas y organizadas, que entre ellas son colaborativas y generan un entorno favorable al emprendimiento. Una buena agenda de actividades, por ejemplo, una ciudad genera mucho emprendimiento pyme y genera empleo. Pero si tenemos ciudades que no son atractivas, los talentos no van a estar ahí para emprender. Bueno, este es lo más atractivo que hay, ese tema. Tú sabes que el presidente Piñera en particular, ese tema lo encuentra fascinante y muchas veces me ha tocado estar en conversaciones con él en el cual, ¿no es cierto?, dice, bueno, este es un tema de futuro, pero que está bastante presente. De hecho, hay bastantes estudios que muestran que las ciudades que funcionan bien son ciudades mucho más productivas y donde se genera la mayor parte de los emprendimientos. Claro. Chile es una metrópoli, Santiago es una metrópoli hoy día de 7,5 millones de habitantes que es en los rankings, está rankeada como la mejor ciudad para hacer negocios en Latinoamérica. Pero todavía tenemos distancia respecto de otras ciudades en el mundo. Ahora, lo difícil, pero también el desafío, digamos, interesante, es que aquí es multisectorial. Porque cuando tú ves el ranking de lo que la gente dice, a ver, yo voy a ir a Santiago a hacer negocios, ¿sí o no? ¿Qué pones primero? ¿Cuál es lo primero que pones arriba? ¿Es segura la ciudad? Es el número uno. Número uno es una ciudad segura. Después tienes que tener una ciudad en la cual te puedas conectar bien. ¿Está bien conectada esa ciudad? Puedo conectarme bien desde el punto de vista de transporte, digamos, por auto. Puedo conectarme bien desde el punto de vista aéreo. Es un buen puente aéreo. Y después, obviamente, está el clima, los temas que lo tenemos de sobra, digamos, los elementos más naturales y, obviamente, que la ciudad sea atractiva. Sobre todo los millennials buscan mucho el poder combinar un ambiente de trabajo con un ambiente agradable también para dar un paseo y que haya plaza, que haya aire libre y que haya buenos cafés y que haya buenos restaurantes y que eso genera, ¿no es cierto?, la interculturabilidad que es tan importante, que es donde cuando se encuentra un ingeniero con un diseñador es donde sale, ¿no es cierto?, un emprendimiento nuevo. Entonces, obviamente ese poder híbrido que genera el cruce de personas con distintos talentos, habilidades, distintas experiencias, es lo que hoy día está moviendo el emprendimiento. Así que no puedo compartir más contigo de que hacer de Santiago y de otras capitales en nuestro país ciudades atractivas, obviamente es una fuente de crecimiento muy importante para Chile. Ministro José Ramón Valente, le agradecemos su presencia aquí en Sin Corbata. El tiempo se va volando en televisión. Muchas gracias por estar acá. ¿No se puede hacer ninguna pregunta más? No se puede. Es que los emprendedores no me lo van a perdonar. El tiempo joro, lamentablemente. No. Ya, va. Sí. Ya, Sole, ya. Me dicen ya. Vamos. La onza. Hablamos de financiamiento de ¿Fácil o difícil, Sole? Yo creo que es fácil, pues, ministro. Hablamos de financiamiento en Anteharto con el panel acá y yo quiero saber si hay en los planes alguna iniciativa para impulsar financiamientos alternativos como el de Cumplo desde parte del Estado, que veamos rápido, para que esto de verdad pueda crecer y meter más competencia al sistema financiero tradicional en Chile. Bueno, tú sabes que todo el tema, Cumplo es parte de lo que se llama, ¿no es cierto?, genéricamente fintech. Sí. Y el tema fintech es algo que hay que desarrollar en Chile, que es en el fondo fuera del financiamiento tradicional. La verdad que desde el Ministerio de Economía nosotros creamos una división que se llama Economía del Futuro. Para tratar de coordinar muchos esfuerzos que había dispersos en todo el Estado en temas que tengan que ver con hacer que Chile esté más cerca de esta economía del futuro, de esta cuarta revolución industrial. Y los temas de hacer que nuestro sistema financiero esté en plataformas digitales y sea más fácil en la llegada a los inversionistas es parte de lo que esa división de Economía del Futuro está trabajando y obviamente lo tiene que trabajar en coordinación con el Ministerio de Hacienda, en coordinación con la Superintendencia de Valores, bancos, etc. Pero estamos preocupándonos de ese tema y esperemos tener buenas ideas y buenas noticias luego. Ya, ahora sí, ministro, muchas gracias por estar aquí en Sin Corbata este domingo en la mañana aquí en Televisión Nacional de Chile. Vamos a la segunda pausa. Volvemos en segundos.